Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, la verdad, pone los pelos de punta. Vamos a sumergirnos en uno de los rincones pues, más claustrofóbicos de los backrooms. Ujú. Hablo del nivel 19, que también se conoce coloquialmente como las tablas del ático. Y, a ver, lo fascinante hoy no es solo el nivel en sí, sino las fuentes que vamos a utilizar. Sí, porque no estamos ante el típico informe policial, ¿eh? Ni nada de eso. Exacto. No es un ensayo. Tenemos un archivo histórico literal sacado directamente de la base de datos MEOD, o sea, la principal red de documentación extendida de esta dimensión. Es básicamente un historial de ediciones de una página wiki. Con fechas que, si no me equivoco, van desde 2014 hasta 2026, ¿no? Eso es, sí. Más de una década de registros. Y nuestra misión con esto es un poco doble. Por un lado, queremos desentrañar cómo un entorno que, en principio, parece súper mundano, en plan, una buhardilla sin fin. Sí, un ático sucio y ya está. Claro, pues cómo eso se convierte en una trampa psicológica mortal. Y por otro lado, rastrear las huellas de los propios exploradores, porque al ir editando y alterando este documento en la wiki, dejaron constancia de su propio descenso a la locura en tiempo real. Que eso es tremendo. Es que es fascinante ver cómo esa burocracia tan fría de una base de datos choca de frente con el terror más absoluto. Totalmente. Es un contraste que, digamos, define perfectamente la experiencia de leer este archivo. Porque, a ver, normalmente, cuando lees un registro enciclopédico, hay una distancia clínica, ¿verdad? Claro, tú asumes que estás a salvo. Exacto. Quien lee una tabla de datos da por hecho que el peligro ya ha sido catalogado, empaquetado y, bueno, neutralizado, solo por el hecho de estar ahí escrito. Pero el historial de ediciones del nivel 19 destruye esa ilusión por completo. Ya te digo. Lo que hace que estos textos sean tan extraordinarios para estudiar es que la información misma, o sea, las palabras que meten en la base de datos, dejan de describir el peligro para convertirse en el peligro. El texto es, literalmente, un vector de contagio. Ostras, sí. Y para entender ese peligro, tanto el psicológico como el metanarrativo, primero tenemos que situarnos físicamente. Porque los que acaban en este nivel 19 normalmente lo hacen buscando algo. Nadie va allí de turismo, desde luego. Para nada. Los documentos describen este lugar como un ático infinito, pero súper opresivo, extremadamente húmedo. Y la geometría no tiene sentido. Es muy irregular. Hay zonas donde los techos inclinados bajan tanto que tocan el suelo de madera. Y te toca arrastrarte. Te tienes que arrastrar por el polvo, sí. Un polvo que, según los historiales médicos que hemos leído, te destroza los pulmones en horas. Además de, bueno, muebles viejos, vigas podridas y un olor a cerrado que asfixia. Pero ahí está el truco. Todo ese entorno horrible es el escenario, pero el verdadero catalizador de las tragedias son las cajas, los cajones esparcidos por todas partes. O sea, ese es el cebo. Exacto. Ese es el elemento que rompe la lógica del nivel. En medio de un entorno de podredumbre total, de repente abres una de estas cajas mugrientas y el interior está inmaculado, limpísimo, y lo más fuerte, lleno de suministros en perfecto estado. Es que los registros hablan de cosas que parecen imposibles en los backrooms. Se mencionan botellas de agua supercristalina, Ujú. latas de atún recién abiertas, o sea, listas para comer, e incluso platos de porcelana con jamón asado que todavía humea. Jamón asado caliente, fíjate. Es de locos. Tú imagínate a alguien que lleva días o a lo mejor semanas vagando por pasillos de concreto vacíos, comiendo Dios sabe qué, y de repente se encuentra un plato de comida caliente. O sea, es un milagro. Claro. Es el paraíso de los recursos. Y precisamente esa privación extrema que llevan encima los exploradores es lo que el ecosistema del nivel 19 explota. Con una precisión quirúrgica además. Va por la necesidad más básica. Sí, sí. Quien llega a este punto suele estar al borde de morir de hambre. Desde un punto de vista biológico, cuando tu cerebro sufre una falta tan brutal de nutrientes, simplemente apaga el pensamiento racional. Desactiva el escepticismo para priorizar la supervivencia pura y dura. No te pones a pensar en la termodinámica, claro. Exacto. Un explorador muerto de hambre no se para a decir, oye, ¿qué hace un plato de jamón caliente en un ático podrido infinito? No. Tu instinto te grita que te lo comas.
Y ahí, justo ahí, es donde salta la mecánica más perversa de este espacio, que es el llamado efecto de decaimiento. Madre mía, la trampa oculta dentro del milagro. Porque los investigadores que documentaron esto en la base de datos dejan clarísimo que no es una despensa infinita gratis. Hay un coste de extracción enorme. Ya lo creo. Según las estadísticas, al sacar un objeto de uno de estos contenedores mágicos, tienes aproximadamente un 1% de probabilidad de que empiece a pudrirse, pero a una velocidad vertiginosa. En plan, en segundos. Sí, de la nada. Una botella de agua se llena de moho negro de golpe. La comida caliente se plaga de gusanos y putrefacción mientras la tienes en las manos. Es que el mecanismo de esto, si lo miras desde un punto de vista de las anomalías, es fascinante. Parece que funciona como si la propia realidad rechazara el objeto, ¿sabes? ¿Como un glitch? Algo así. Al sacar la comida de su coordenada original dentro de la caja, el nivel reacciona como si fuera, digamos, un archivo informático corrupto que hay que borrar. Y lo hace mediante una oxidación bestial y una explosión de bacterias. Pero, a ver, lo peor no es que te quedes sin comer. No, que va. El archivo es súper explícito al documentar que esta pudrición no se queda en la lata de atún o en el jamón. El efecto salta a la persona. Eso es lo terrorífico. Yo cuando lo leía pensaba en una analogía. Me recordó un montón a las tácticas de caza de los peces abisales, esos del fondo del océano. Ah, los que tienen la lucecita. Exacto. Tienen un apéndice luminoso, un cebo súper brillante en medio de la oscuridad total. Y las presas, desesperadas, van hacia la luz pensando que es la salvación, hasta que la mandíbula se cierra de golpe. Ujú. Pues aquí pasa lo mismo. El plato de comida es la luz, pero al tocarlo las mandíbulas del nivel se cierran sobre ti en forma de una enfermedad súper acelerada. Sí. Los registros cuentan que la gente que activa este efecto empieza a sufrir unas náuseas horribles, mareos que no te dejan ni caminar, paranoia y alucinaciones auditivas que básicamente te devoran la cordura en cuestión de horas. Es que esa metáfora del pez abisal que has dado es muy precisa, porque nos lleva al gran debate de siempre sobre los backrooms, que es la intencionalidad, ¿no? Claro, hay alguien al volante. Exacto. O sea, las anomalías espaciales puras no tienen malicia. El vacío no tiene voluntad de hacerte daño, solo existe con reglas incompatibles con nosotros. Pero el diseño del nivel 19, ese contraste tan deliberado entre la mugre de fuera y la perfección de dentro, eso sugiere un diseño. ¿Una adaptación para cazar? Sí, una adaptación parasitaria. El nivel necesita consumir exploradores. Y si el hambre es el cebo físico, el archivo nos enseña que hay un cebo psicológico muchísimo peor. Y lo vemos en la tragedia de Jacob Garretts. La historia de Jacob Gareth ocupa, yo que sé, casi toda la primera mitad del historial de la wiki. Y es un documento durísimo. Estás leyendo la disección de una mente humana en tiempo real. Es angustioso. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, esta base de datos, la MOD, pertenece al MG, el Grupo Mayor de Exploradores, que viene a ser la principal organización humana en los backrooms. Son una entidad súper burocrática que intenta cartografiar y poner normas en un sitio que no tiene sentido. Sí, intentan poner orden en el caos. Exacto. Y Jacob no era un investigador formal de ellos. Era solo un chico perdido que tuvo la suerte o la desgracia de encontrarse una tableta electrónica en el suelo del ático que seguía conectada a la red del MG. Y al principio, el pobre Jacob es súper metódico. Sus primeras ediciones en el servidor son racionales, se queja de su asma, documenta cuánto polvo hay, describe todo con un tono aséptico, que es lo que exige la organización. Hace lo que se espera de él. Claro, es el típico comportamiento de alguien que intenta aferrarse a su humanidad manteniendo una rutina de trabajo ordenado. Pero entonces registra su primer encuentro con la anomalía lumínica. El resplandor naranja. Sí. Jacob anota en la wiki que de algunas grietas del suelo, entre las tablas de madera y el aislante ese de fibra de vidrio rosa que hay por ahí, sale una luz cálida. Y al principio lo apunta como un dato topográfico más, sin darle importancia. Pero luego la cosa cambia rápido. Totalmente. Si lees las siguientes versiones de la página, que están guardadas con poquitas horas de diferencia, ves cómo su mente se empieza a fracturar.
Deja el lenguaje clínico por completo. Empieza a escribir que el brillo le recuerda a una chimenea. Ujú. Y de repente mete un detalle súper íntimo, hiperespecífico. Dice que esa luz le hace sentir exactamente igual que cuando se acurrucaba bajo una manta térmica con sus abuelos en Suiza. El propio Jacob escribe algo en plan, sé que es raro poner esto en una base de datos, pero la luz me obliga a recordar. Es que aquí estamos viendo un ataque psicológico a medida. El nivel escanea y ataca la vulnerabilidad más profunda de cualquier persona atrapada. Porque, a ver, el miedo primordial ahí abajo no es que te coma un monstruo físico. No. El miedo absoluto es el aislamiento. La certeza de que vas a morir solo, podrido en un pasillo sucio, y nadie va a saber jamás que exististe. Y la luz naranja manipula ese terror con una precisión brutal. Claro, te da justo lo que más deseas. Eso es, te saca de la corteza cerebral los recuerdos más íntimos de seguridad, del calor de la familia, y los proyecta en el entorno para crearte un refugio falso. A ver, llegados a este punto, yo quiero hacer de abogada del diablo. Dispara. Porque, a ver, discrepo un poco en asumir de buenas a primeras que este brillo tiene una inteligencia sobrenatural o que lee la mente. Sabemos que Jacob estaba ya muy enfermo. Cierto. En sus registros dice que tosía sangre, que tenía la boca llena de bilis, vamos, que había activado el efecto de decaimiento por tocar la comida. Sí, estaba en las últimas. Pues en nuestra propia realidad, la ciencia documenta el fenómeno de la lucidez terminal y el golpe de endorfinas que te da en la hipotermia. Tu cerebro inunda el cuerpo con alucinaciones de calor y confort absoluto para que no sufras tanto justo antes de colapsar. Ya, la anestesia natural, digamos. Exacto. A mí me resulta súper plausible que el famoso brillo naranja de Suiza no sea un monstruo telepático, sino el último mecanismo de defensa del propio cerebro de Jacob. Se está montando un palacio mental para no afrontar la agonía de morir pudriéndose en ese ático infecto. A ver, es un planteamiento muy sólido, y la neurobiología lo respalda totalmente, claro. Pero si examinas el comportamiento de Jacob en las últimas horas de registro, se ve un patrón que no encaja con un simple delirio paliativo. ¿Por qué lo dices? Porque Jacob no se limita a tumbarse y alucinar en silencio, se convierte en un vector activo. De repente empieza a borrar sistemáticamente información súper útil de la base de datos. Borra las advertencias. Exacto. Elimina los avisos de peligro, destruye el formato de la wiki y usa la tableta solo para lavar el brillo. Si fuera solo una alucinación interna suya, no haría eso. Pero el fenómeno actúa como un virus memético, una inflexión de información. ¡Ostras! Le obliga a alterar un servidor que está, vete tú a saber cuántos kilómetros de allí, para propagar su existencia al exterior y atraer a más gente. Ya, el punto álgido de eso pasa en la revisión número 9. Es que yo estaba leyendo ese fragmento y tenía escalofríos, te lo juro. Es durísimo, sí. Jacob, que ya está claramente agonizando, borra absolutamente todo el artículo del nivel 19. Todo el trabajo de días, ¡puf!, desaparece con un clic. Y en su lugar deja solo un párrafo. Sí. Dice que ha encontrado el origen del brillo bajo el suelo, que hay voces cálidas, que hay gente feliz llamándole por su nombre. Y la última frase, justo antes de que la actividad de su usuario desaparezca para siempre, cambia de sujeto. Ese detalle es clave. Pasa de la primera persona del singular a la del plural. Su última frase es: y nosotros estamos muy emocionados de tenerte. Uf, tremendo. Esa transición gramatical te certifica que la asimilación ha sido completa. Ya no era él. Claro, Jacob ha dejado de existir como persona. Quien le da a guardar en esa última edición en la wiki ya no es el pobre chaval asmático. Es la propia anomalía que está hablando a través del iPad o de la tableta del MIG. Es la demostración de que el horror puede saltar del plano físico al digital. Y el rastro que deja esto desencadena una locura burocrática, que para mí es otra capa súper fascinante de todo esto. La metanarrativa, sí. Claro, porque el drama no pasa solo en el ático lleno de polvo, pasa también en los despachos o donde sea que estén los administradores de la wiki. Mientras Jacob está siendo literalmente digerido por las tablas del suelo, un administrador llamado Supervisor A toma una decisión muy polémica. La peor decisión posible, fíjate. Al ver que el nivel tiene ese efecto hipnótico, decide ocultar la página. Bloquea el acceso para, en teoría, proteger a la comunidad y que nadie vaya buscando el paraíso naranja. Es el clásico instinto paternalista ante algo que no entiendes. Ocultan la información pensando que la ignorancia les protege. Pero claro, la consecuencia es catastrófica. Sí. Al ocultar la página, el sistema bloquea que cualquier otro usuario del MEC viera las ediciones en directo de Jacob. Lo dejaron completamente solo. Exacto.
Lo dejaron gritando en el vacío de un servidor que nadie podía leer. Nadie fue a rescatarle, nadie le avisó, porque un burócrata decidió que esa información era muy peligrosa. Y eso desata un cisma interno, que se ve en los registros del chat de moderación. 2 días después de que Jacob muriera, entra un usuario que se llama Somalia Hanks y el tío irrumpe en el foro soltando bilis contra la incompetencia de los administradores. Sí, pero fíjate por qué se enfada. Fuerte. Es casi comedia negra. Tienes a un hombre que acaba de ser devorado por el suelo y la mayor preocupación de Somalia Hanks es que los protocolos informáticos han fallado, porque Jacob pudo sobreescribir una página protegida. Increíble. Termina el mensaje diciendo «Os odio a todos». Es decir, ves a la humanidad intentando aferrarse con uñas y dientes a las normas de una wiki, para no tener que aceptar que están a merced de un terror existencial que no pueden controlar. Claro, es que discutir a gritos sobre contraseñas y plantillas HTML es un mecanismo de defensa mental. Es mucho más fácil enfadarse por eso que aceptar que vives en una realidad donde el suelo literalmente te chupa los recuerdos. Totalmente. Y no es hasta un par de años después, en 2016, que una usuaria llamada Melody Parker consigue restaurar un poco el orden. Ella recupera el artículo, borra las frases locas de Jacob asimilado y vuelve a darle a la página su tono clínico. Y gracias a esa versión oficial restaurada por Melody, empezamos a ver los datos mecánicos del nivel 19, alejados ya de todo el drama personal. Aquí documentan por fin cómo entrar y salir. Que tampoco tiene sentido lógico. Cero. Desafía a la física totalmente. Porque en nuestro mundo el espacio funciona por volumen, por dimensiones. Allí no. Para entrar al nivel 19 dicen que hay que encontrar agujeros súper concretos en las paredes del nivel 1 o hacer un movimiento rarísimo, como darse la vuelta de golpe en algunas intersecciones del nivel 18. Ya. Y las salidas son aún más raras. A ver, por un lado mencionan grietas gigantes sin fondo en las partes más oscuras del ático. Y si te tiras, no te matas. Apareces en los niveles 38 o 202. Eso es. Pero el método de escape más loco es usando tecnología antigua. O sea, entre todas las cajas con comida que se pudre, a veces los exploradores encuentran consolas de videojuegos portátiles retro. Y a mí este detalle de las consolas retro me parece clave, porque no están ahí por azar. Si tú piensas en la naturaleza del nivel, su arma principal es la memoria, ¿no? La añoranza del pasado a través del brillo naranja. Sí. Pues una consola retro es el ancla definitiva de la nostalgia humana. Si tú interactúas con ella en este entorno, creas una especie de sobrecarga temática. El nivel se alimenta del pasado. Y al darle la consola, parece que le provocas un cortocircuito dimensional. Un glitch en el sistema. Exacto. Falla la estructura y te expulsa. Te teletransporta instantáneamente al nivel 40, que curiosamente es un nivel con temática de salones recreativos. O sea, la salida no está caminando, sino hackeando el concepto del espacio. Es súper brillante. Es la demostración de que, por muy anómalas que sean las reglas, los humanos acaban descifrándolas para usarlas a su favor. Y ese viaje, desde el pánico absoluto hasta que dominan el entorno, se ilustra perfecto en la última sección del archivo. Sí, hay un salto temporal brutal. Claro, el historial de la wiki se queda estático años y de repente pasamos a un registro de chat en el año 2026. Y aquí es donde el círculo se cierra de una forma espectacular. En este chat tienes a 2 usuarios hablando, Ecrasekra y Minim Lookalike. Y resulta que Minim Lookalike es en realidad Melody Parker. La misma que arregló la wiki 10 años antes. La misma. En la conversación te enteras de que están huyendo de un grupo que los persigue y necesitan un refugio desesperadamente. Y en ese momento de estrés máximo, Melody propone la locura más grande: esconderse en el nivel 19. Es que es brutal la lógica que aplica. Su pragmatismo es alucinante. Ella sabe que la reputación de ese ático está manchada de sangre, que aterra a todo el mundo. Sabe que nadie en su sano juicio los va a buscar ahí, así que usan el terror inherente del lugar como un escudo. Es fascinante porque demuestra la evolución de la humanidad en los backrooms. O sea, han dejado de ser presas que lloran por las esquinas para convertirse en habitantes que se adaptan al medio. Totalmente. En ese mismo chat, Ecrasekra suelta algo que si le hubiera dicho en 2014 le habrían llamado loco. Dice textualmente que tiene los medios para anular los efectos de decaimiento de la comida. Ostras, es que esa frase cambia todo el paradigma del nivel. De repente, la pudrición del 1% ya no es una condena. Han entendido que no es magia oscura, sino un proceso mecánico. Eso es.
Yo qué sé, a lo mejor usan contenedores especiales para no tocar la comida con la piel, o trajes aislantes, o han aprendido a engañar al nivel sustituyendo el peso que sacan de la caja. El caso es que han roto la trampa. Han convertido un campo de minas biológico en su supermercado privado. Han domesticado el horror, literalmente. Si tú miras todo el archivo MEO-ED en conjunto, desde cómo muere Jacob Gareces en 2014 hasta que ves a Melody y a Ekra refugiándose ahí en 2026, es la historia de cómo lidiamos con el peligro. Es una curva de aprendizaje durísima. Claro. Empezamos entrando a ciegas, muriendo por necesidad de calor humano, y acabamos usando esa misma oscuridad para protegernos. Al final, el nivel 19 nunca cambió. Fue el conocimiento humano el que le quitó todo su poder. El conocimiento es la única arma de verdad en ese sitio. Porque, a ver, este registro nos deja una imagen muy potente. Tienes un entorno físico asfixiante que te pudre el cuerpo, ¿vale? Pero por el otro lado tienes ese canto de sirena psicológico que te ofrece consuelo absoluto a cambio de tu vida. Ujú. Y el registro de Jacob se va a quedar ahí siempre, congelado en un servidor, como prueba de algo innegable. La soledad absoluta te mata más rápido que cualquier monstruo físico. Completamente de acuerdo. Es que la supervivencia no es solo conseguir una lata de atún limpia o evitar que te coman, es mantener tu voluntad de vivir intacta en un lugar que está diseñado para que te rindas. Y creo que eso los lleva a la reflexión final para los que nos escuchan, que es una idea que, a mí se me queda dando vueltas en la cabeza más allá de este ático polvoriento. A ver, cuéntame. En una realidad donde todo consiste en correr por laberintos hostiles y huir del peligro, el instinto siempre te dice que escapes de lo que te da miedo. Pero, claro, ¿qué pasa cuando el depredador no tiene garras? Ya. ¿Qué nos pasa cuando la peor amenaza no es algo que te persigue a gritos por un pasillo, sino algo que simplemente se sienta a esperar irradiando un calor que te resulta súper familiar y haciendo que tu único deseo sea rendirte, cerrar los ojos y creer que después de tanto sufrir, por fin has vuelto a casa?